¿Qué tal, amigas y amigos? Seguramente que a muchos de ustedes les habrá parecido extraño el título de este video, pero no. Efectivamente, el día de hoy, aunque no lo crean, uno de nuestros protagonistas será esto, el papel higiénico, el papel de baño, que no puede faltar en muchos lugares y que no siempre existió. Precisamente la idea de hablar sobre el papel de baño surgió en una visita que tuve a un baño de Europa, concretamente a un baño de España, donde vi esto que me invitó a tener una reflexión sobre la importancia de esto, hablar sobre su historia y también tener un motivo para bendecir a Dios. Vamos a ver este video que tomé en un baño de España. Interesante, ¿verdad? Cómo cuando uno quiere puede aprender en cualquier lugar sobre tantas cosas. Basta poner atención o que alguien nos invite a poner atención en algo y de repente algo que no siempre consideramos importante, aunque a veces hace falta y lo extrañamos cuando no está, de repente se convierte en un motivo de atención. Y yo te preguntaría a ti, ¿cuántas veces al entrar al baño o cuando has utilizado el papel para asearte la nariz o para limpiar alguna cosa, has dado gracias porque existe? Los seres humanos somos muy particulares. Hay gente que dice, no tengo nada de qué agradecer a Dios. Y yo diría, el que es sabio dice, tengo cinta para pegar, tengo un reloj, tengo la invención de los escritorios, computadora, tengo libreros, tengo luz, tengo focos. El hombre verdaderamente agradecido tendrá siempre razones para dar gracias a Dios. Y tengo que reconocer que, aunque cuando vamos al baño nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros, podemos de alguna manera también pensar que tuvimos la oportunidad de tener una evacuación sana, porque cuánta gente hay que lamentablemente tiene problemas de estreñimiento. Siempre que nosotros tenemos alguna cosa benéfica, tendríamos que dar gracias a Dios, incluso porque existen los baños, porque podemos tener una buena digestión y porque existen cosas como el papel de baño que nos ayudan a hacer más fácil la vida. ¿Qué les parece si les comparto estas notas que hice acerca del papel de baño y también sobre la existencia del baño? Fíjense que en los inicios de la vida del ser humano, ¿qué se utilizaba para asearse? Pues materiales como la lechuga y agua. También trapos, pieles, césped, hojas de coco o de maíz, arena, musgo, cáscara de plantas, helechos, piedras y conchas, especialmente en las costas. Bueno, dicho en otras palabras, lo que estuviera a la mano. Los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla y piedras. En la antigua Roma se utilizaba algo que seguramente no estarías tú de acuerdo en usar, una esponja, pero reutilizable por todos. Una esponja que estaba amarrada a un palo que se sumergía en un balde, en una cubeta de agua con sal y que estaba disponible en todos los baños públicos. Pero era un palo con esponja que se iba pasando de una persona a otra, reutilizable. Bueno, las clases altas en la Roma clásica utilizaban lana bien empapada en agua de rosas. Trataban de hacer ese momento agradable
y también que no fuera desagradable en el aspecto de los aromas. Algunas fuentes talmúdicas, en cuanto a los judíos, mencionan la práctica judía antigua de usar pequeñas piedras que la gente guardaba en una bolsa especial, piedras personales y también heno y bordes lisos de trozos de cerámica rota. En el siglo IX, las personas en Occidente solían limpiarse con hojas de lechuga y agua. Por lo que se ve, esto fue una práctica que desde la antigüedad se fue utilizando. Los inuit, o más conocidos como esquimales, utilizaban el musgo en verano y cuando no había musgo, porque había caído mucha nieve, pues la nieve en invierno. La realeza francesa utilizaba encaje y sedas, pero en general la hoja de cáñamo era el artilugio más usado internacionalmente por los ricos y poderosos. Detalles interesantes, hasta que vendrían los chinos a cambiar muchas cosas. Si ahora se utiliza comprar cosas que dicen Made in China, bueno, pues tenemos que decir que esto de alguna manera tuvo su origen en China, aunque nos quedemos con los ojos así. Los primeros en crear y usar papel higiénico fueron los chinos y fue en torno al siglo segundo antes de Cristo. Recuerden ustedes que en Europa no existía el papel. Los primeros en crear el papel higiénico entonces fueron los chinos hacia el siglo segundo antes de Cristo. Se desconoce el autor. ¿Cómo descubrió qué cosas mezclar para que surgiera el papel? No lo sabemos, pero sí sabemos que los emperadores chinos encargaban la fabricación de hojas de papel para uso exclusivo del baño. ¿De qué tamaño crees que eran estas hojas que utilizaban los chinos? ¿Como las que actualmente tienen los rollos de papel? Fíjate que no. Medida 50 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto. Así es como empezó a existir el papel higiénico. A partir de la llegada del papel de China, cambiaron las cosas en Europa. Pero no crean que se inventó demasiado rápido el papel higiénico. No. Primero, ¿para qué se utilizó el papel? Pues para libros y para impresos. Y claro que nadie utilizaría las hojas de un libro porque eran muy costosas. Sin embargo, cuando el papel se fue haciendo más popular y empezaron a aparecer las publicaciones impresas en el siglo XVII y tuvieron su auge en el siglo XVIII, condujo al uso en la cultura occidental de los periódicos viejos y de las ediciones baratas para usarlas como si fuera papel higiénico. Todavía aquí en México durante mucho tiempo, todavía por ahí de los años 50, el papel higiénico no se usaba. La gente que utilizaba recortes de periódicos. Se reconoce a Joseph Gay de Estados Unidos como el inventor del moderno papel higiénico, quien lo introdujo en 1857, pero no era un papel ordinario. Lo introdujo como un papel medicinal. ¿Por qué? Porque este papel llevaba aloe vera como lubricante y se recomendaba ¿para quién? Para las personas que lamentablemente tienen un problema grave que se llama hemorroides. Y este papel medicinal con aloe vera fue el primer papel higiénico que comenzó a existir en Europa, ya lo hemos dicho, en 1857. Este personaje imprimía su nombre en pequeñito en cada hoja y lo vendía en paquetes de hojas planas. Se mantuvo a la venta, aunque con compras muy bajas, hasta 1920, porque quien lo utilizaba solamente las personas que tenían problemas de hemorroides. Los primeros paquetes eran de 500 hojas de 14 por 21 centímetros. Aproximadamente el 95% de su producción lo enviaban a Inglaterra
y el resto era vendido en Estados Unidos. Fíjense cómo lo anunciaban este primer papel. La mayor necesidad de la época, y advertía sobre el peligro de usar papel de periódicos y revistas porque tenían tinta tóxica que podía dañar las partes sensibles del cuerpo. Bueno, es un punto en el que la gente no pensaba, utilizaban periódico que utilizaba una tinta tóxica y llevar este papel con esta tinta a las partes íntimas, evidentemente que podía ocasionar, y de hecho ocasionó, problemas muy delicados, particularmente en la gente que tenía algún problema como las hemorroides. Sin embargo, aunque ya habían inventado este papel higiénico, y aunque ustedes no lo crean, no tuvo éxito y no se siguió comercializando. ¿Por qué? Porque muchos decían, ¿para qué gasto en lo que puedo obtener gratis con los catálogos y periódicos que a veces incluso me puedo robar de las peluquerías o de los salones de té? Fíjense, la gente decía, gastar en esto es algo inútil. Prefiero utilizar los periódicos y las revistas. Cuando comenzó el éxito poco a poco del papel de baño, a través de los hermanos Clarence e Irving Scott, también de Estados Unidos, cuando en 1890 fundaron Scott Paper y comercializaron el papel, pero ya no en hojas como era antes, como se venden ahora las servilletas para la comida. En aquel entonces ya lo empezaron a vender en rollos y le llamaron a su papel Charming o Charming, que significa encantador. Sus clientes iniciales fueron únicamente, no toda la gente. ¿Quiénes? Los hospitales y los hoteles. ¿Por qué? Porque el público en general seguía resistiéndose debido a la moral victoriana en la cual la alusión a ciertas funciones corporales era un tabú. ¿Se imaginan? Qué vergüenza llegar a una tienda y pedir papel para... Uy, ¿no? Era algo impensable, algo con lo que sucedió durante un tiempo con las toallas íntimas para la mujer. Mucha gente cuando se inventaron las toallas íntimas llegaba casi con velo a pedir este material. Pues se imaginan también, hubo un tiempo en que solicitar papel de baño, nunca se imaginarían que actualmente están en todos los supermercados y la gente los compra tranquilamente, los sube en su carro de autoservicio o los va cargando en la calle. Oh, en aquel tiempo sería algo impensable. Posteriormente, estos hermanos en 1907 comenzaron a utilizar y a comercializar toallitas de papel y en 1930 servilletas de papel. Vean cómo el papel ya tuvo una evolución. Papel higiénico, servilletas de papel, toallitas de papel. Ya empezó a tener otras funciones. En 1995, Scott Paper se fusionó con el grupo Kimberly Clark, que conservó el nombre de la marca. Pero aunque el papel era suave, las personas que tenían problemas o tienen una piel muy sensible necesitaban algo distinto. Hubo gente que no se conformó con este tipo de papel. ¿Qué es lo que buscaban? Algo menos fuerte, algo menos rígido para su problema, y por eso en 1990 en Reino Unido se comercializó el papel higiénico húmedo llamado toallitas húmedas. Actualmente incluso en los aviones ofrecen estas toallitas húmedas que van dentro de una especie de sobre metálico. Claro, este papel húmedo tenía que ser mucho más grueso y fue reconocido para algunos como un mejor método de limpieza que el papel higiénico seco tradicional. Sin embargo, estas toallitas se empezaron a hacer populares a nivel mundial, pero causaron un gran problema. ¿A qué? ¿A la piel? ¿A las partes sensibles? No. Esto estaba perfectamente bien, satisfecho. ¿A qué ocasionaron problemas? Al drenaje. Sí,
por la acumulación de estas toallitas más gruesas que no fácilmente se desintegraban, los sistemas de alcantarillado empezaron a tener obstrucciones. Esto hizo que en el año 2016, en Reino Unido, muchos municipios habían comenzado ya campañas de educación para aconsejar a los ciudadanos que no tiraran las toallitas húmedas por el inodoro. Fíjate, toallas gruesas, aunque estaban húmedas pero eran muy gruesas, las tiraban por la taza, por el inodoro, por el retrete. Claro, con la acumulación de estas toallas, lo que se iba haciendo eran problemas que atascaban el drenaje. Y entonces vino la reflexión mundial. ¿Se imaginan ustedes cuánto papel llega al drenaje, a los ríos y a los mares? ¿Se imaginan cuántos papeles surgen de una casa y de la otra y de un edificio y de otro, y todo este papel llega a los ríos y a los mares? Por eso se tuvieron que tomar acciones en la fabricación del llamado papel higiénico o de baño, haciendo que sea fácil de usar, bastante absorbente y que se pueda incluso arrojar a la taza de baño después de usarlo, porque se desintegra fácilmente y no causa daño a la naturaleza, aunque otros opinan que de cualquier manera es mucho mejor arrojarlo al cesto de basura para evitar este tipo de problemas. Yo creo que en esto hay diferentes opiniones, lanzarlo a la taza o no, pero si alguna vez se ha tapado su baño, ustedes tienen la respuesta. En cuanto a los baños, pasamos a nuestro siguiente tema, dejamos el papel de baño. En cuanto a los baños, WC, water closet, toilet, toileten, etc., también tengo algo de información que les comparto. Siempre que pensamos en nuestros antepasados nos preguntamos cómo comían, qué bebían, dónde vivían, pero pocas veces nos preguntamos cómo hacían sus necesidades. Y aunque muchos ya utilizan un lugar especial en este tiempo, aún hay lugares donde no se tiene esta conciencia, ni tampoco se tienen, lamentablemente, las instalaciones necesarias. Y la gente hace sus necesidades al aire libre sin importar que esto contamine y tenga otros efectos negativos. Por eso, fíjense que se celebra el Día Mundial del Retrete o del Baño el 19 de noviembre. Y este día busca crear conciencia acerca de la crisis mundial del saneamiento y fomentar medidas que la resuelvan. Está bien tener la comodidad de tener un baño, pero también hay que tomar conciencia de todo lo que esto puede propiciar. El uso de los baños está muy ligado al invento de los drenajes, por lo que donde no había drenajes y alcantarillado no podían existir. La invención de los drenajes, el alcantarillado, va a ayudar a que existan estos baños. ¿Qué hacía la gente inicialmente? Pues la gente inicialmente evacuaba en cualquier lado, en el campo, la orilla de un río, cerca de un árbol, porque además de que no habían baños, fíjense, tampoco se tenía algo que hoy tenemos, que es el pudor. Sí, antes la gente como que no tenía vergüenza de hacer determinadas cosas y actualmente las reglas sociales, la sensibilidad de las personas ha cambiado y ya no podríamos hacer estas necesidades en cualquier lugar o ante la vista de todos. Así que no existían ni baños, pero tampoco existía el pudor. ¿Cuándo apareció el pudor según algunos? Hace casi 4000 años, cuando en Creta se preguntaron si sería posible inventar algo para sentarse cómodamente y esperar la llamada de la naturaleza sin que otras personas estuvieran observando. Así que algunos creen que comenzó esta idea en Creta. En Roma, solo la casa de la gente muy importante, los patricios, gente con mucho dinero, tenían una letrina, es decir, un lugar donde la gente se sentaba para evacuar. Sin embargo, en Roma, en las construcciones donde había varios vecinos que se llamaban ínsula, había solo una letrina
en la planta baja para todo el edificio, donde estaba bajo la escalera, o bien tenían una fosa donde cada vecino vaciaba los desechos que llevaba desde su casa, si es que no los vaciaba por la ventana, porque la gente que vivía en los pisos altos simplemente abría la ventana y echaba los desechos. De hecho, aquí en México vino esta frase de aguas para indicar que hay un problema, ¿no? Que hay que tener cuidado. Esta frase venía porque la gente abría la ventana de su casa y después de haber orinado, sobre todo, la aventaban a la calle gritando aguas. Una cuestión que hablaba de una falta de conciencia social. También en Roma existían los fórica, que eran letrinas comunitarias, baños públicos en espacios públicos, como por ejemplo las grandes avenidas o también las termas. Los baños públicos podían tener estas letrinas que además funcionaban con toda el agua que iba saliendo de las termas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en estas imágenes que están viendo en este momento de unas letrinas que se encuentran en Éfeso. ¿Cómo eran estas letrinas? Pues como pueden ver, la gente se sentaba en agujeros, en espacios corridos, una persona junto a la otra, donde las personas, mientras estaban evacuando, se charlaban, se platicaban de política, negocios o también comentaban chismes. Cuando terminaban, como ya lo hemos dicho, se limpiaban con unas esponjillas atadas a un palo que estaban preparadas en un recipiente. Por debajo de los asientos siempre corría continuamente el agua para su limpieza, para evitar los olores y la suciedad. Una curiosa costumbre era mandar, fíjense, primero al esclavo. Ah, caray, ¿para qué mandaban primero al esclavo a la letrina? Para que se siente sobre la piedra. Pero no iba a hacer su necesidad, no. Nada más para que se siente. ¿Para qué? Para que después llegara el amo y la piedra ya estuviera calientita. ¿Cómo ven ustedes? Qué curiosa esta tradición, esta costumbre romana. Durante la Edad Media, algunas familias usaban lo que básicamente consistía en un agujero en el suelo sobre una tubería que llevaba los residuos a una fosa. Para eliminar dichos residuos, había trabajadores que los recogían e incluso los vendían como fertilizante. En 1597, John Harrington, por petición de la reina Isabel I, creó el concepto de la taza en un lugar apartado y con un sistema de vaciado para limpia los desechos y fabricó el primer inodoro de la historia compuesto de una caja de madera con un orificio que comunicaba con una taza de porcelana. Escribió todo en su libro La Metamorfosis de Ajax o de Ajax. Bueno, fíjense cómo hasta este tiempo, el siglo XVI, empieza la idea de tener más privacidad. Hasta entonces no existía el pudor, sino que se compartían los espacios hasta el siglo XVI, cuando empiezan ideas distintas, empieza el Renacimiento y las cosas indican, creo que hay que tener un espacio para esto. Incluso algunos palacios, algunos lugares importantísimos como Versalles no llegaban a tener baños, tenían solamente algunos recipientes especiales. Llegamos al siglo XVIII y ya estamos a punto de terminar. En 1775, Alexander Cummings patentó el sistema del water closet. De aquí van a venir las iniciales. Patentó el sistema del water closet, mientras que en 1884 el hojalatero inglés Thomas Creeper le agregaría el sifón, con lo cual se definiría el WC. Ya un lugar cerrado con un sifón era el water closet. Pero, ¿qué era un sifón? Una tubería en forma de S que conectaba el retrete con la toma de agua. Esto permitía limpiar los desechos y como ya no regresaba el olor por esta S, entonces se acababa con el olor.
Por esta razón se les comenzó a llamar a los retretes inodoro, que significa sin olor. Cuando hay limpieza, normalmente los baños no tienen por qué tener un olor desagradable. De esta manera estamos terminando y vemos que a lo largo de la historia se ha considerado la posición de cuclillas la más idónea para ayudar a la evacuación porque la capacidad de la cavidad intestinal se ve reducida y al aumentar la presión del abdomen se estimula la expulsión de las heces. Fíjense qué interesante. Por esta razón, estuve preguntando a algunos especialistas y me dijeron que no son muy recomendables las tazas de baño que les quedan muy altas a los niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar apretando un poco el vientre. O bien las personas que también tienen las piernas muy cortas o que tienen una estatura muy pequeña, si están en una taza muy alta, pues les queda muy cómoda como silla. Pero tendrían que tener esta posibilidad de apretar o bien de estar en ciertas cuclillas para poder tener un mejor resultado. Y fíjense que a propósito de esto, hay lugares como en Turquía, y también me ha dicho que en algunos lugares de Japón, se utilizan, vean, estos retretes que se conocen como retretes turcos que no tienen una taza. Simplemente es un espacio perfectamente abierto en el piso designado donde la gente coloca los pies a los lados y después pasa el agua necesaria para que la gente pueda tener espacios seguros, espacios limpios. Ellos dicen que, por ejemplo, al no sentarse en una taza, en una taza, en un retrete donde se sientan muchas otras personas, evitan cualquier infección, porque hay que tomar en cuenta esto también. En los baños públicos, ¿cuánta gente se sienta sobre la misma taza? Por eso hay personas que utilizan también el papel para limpiar primero la taza y después utilizarlos. Son cuestiones de ideas, de pensamientos, aunque algunas personas dicen, ay padre, pero es que cuando uno está enfermo del estómago, imagínense ir a uno de estos retretes turcos, yo prefiero los europeos o los americanos. Y algo interesante, hablando de ecología, en el siglo XIX, algunos hogares ingleses usaban un sistema sin agua ni cisterna llamado inodoro seco de tierra. Esto fue inventado en 1859 por el reverendo Henry Moule de Fordington. Estas unidades mecánicas compuestas de un asiento de madera, un caldero y un contenedor separado mezclaban la tierra seca con las heces para producir una composta que después la disolvían de manera segura a la tierra. Es decir, en 1859 ya estaban pensando en la ecología, en cómo hacer que las heces no afectaran a el mundo. Todavía hay mucho que hacer para que los desechos humanos no se conviertan en algo que dañe nuestro amado planeta y creo que se seguirá avanzando en esto. Yo creo que es muy importante esto porque fíjense, es un tema que puede ser considerado incluso desagradable, pero es un problema. Según un informe a nivel mundial publicado en el año 2015, una persona puede llegar a producir casi 4 toneladas de excremento a lo largo de toda su vida. ¿Cuántos millones de personas somos en el mundo? Todos tenemos que comer y todos tenemos también que evacuar. Es parte de los ciclos de la digestión. Y si nosotros no tomamos en cuenta cómo ayudar al planeta para que esto que es natural no dañe en forma innatural con papeles inapropiados que no se puedan, vamos a decir, como se dice, que no sean biodegradables, que no utilicemos los químicos adecuados también, los elementos para limpiar los baños y todo, podríamos hacer muchísimo daño al planeta.
Pues yo espero que este video sea informativo, no quiero caer en la morbosidad, simplemente que sea informativo y que sobre todo te ayude a tomar conciencia que elementos como un simple papel pueden ayudarte a decir, gracias Señor por tantas cosas que nos das. Ayúdanos a valorarlas, a respetar nuestro planeta y también danos una buena digestión, porque aún en el baño tenemos un motivo para decirte gracias, gracias por todo. Si les gustó este video, pónganle like y compártanlos con sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta el siguiente video.